esta grabación. Listo, ya iniciamos a grabar. Más que todo, quiero agradecerles otra vez por acompañarme aquí. Ya vamos a iniciar esta capacitación del poder del marketing político. Volverles a agradecer por su asistencia. En este momento no vamos a tener link de asistencia, pero en la próxima reunión sí los vamos a tener porque, como les digo, esto se va sumando puntos, chicos. Eso va sumando puntos. Cada asistencia presencial, cada asistencia virtual, todo eso va sumando puntos para la capacidad que tengamos adentro de la organización para poder, digámoslo así, gestionar apoyo, sea educativo, laboral o emprendimiento, o lo que ustedes, digámoslo así, estén direccionados. Entonces esto va sumando puntos, chicos, así que por eso les agradezco mucho por asistir y obviamente se les va a tener demasiado, pero que demasiado en cuenta más adelante. Bueno, ahora, el poder del marketing político. Vamos a ir con una introducción, obviamente construcción de una imagen, estrategias de campaña, cambio de opinión, diferenciación y conclusión. Vamos a ir con la primera, que es nuestra introducción al marketing político. Yo sé que muchos aquí no han interactuado mucho con ese tema del marketing político, pero es un marketing que tenemos que tener muy en cuenta siempre a la hora de desarrollar nuestra política y plan de desarrollo avanzado. Si pueden pronto tomarle foto a esto o obviamente, como ya les digo, eso va a quedar supremamente grabado. Siempre les voy a recomendar de que tengan muy en cuenta que esta información va a ser principalmente para las campañas a nivel nacional que ustedes tengan. Bueno, iniciemos con esto. El marketing político es una herramienta importante para cualquier candidato o partido político que busque ganar las elecciones. El objetivo principal del marketing político es persuadir a los votantes para que apoyen a un candidato a partir de particular o en particular. En este artículo exploraremos la importancia del marketing político y cómo pueden ayudar a los candidatos y partidos a ganar las elecciones. Eso es lo que queremos más que todo dar con la introducción a esta capacitación. Va a ser muy sencilla. Vamos a ver los enfoques de cómo podemos influir en nuestra votación, cómo podemos influir en la comunidad social, cómo podemos influir para que nosotros también tengamos una gran voz de participación al lado de varias escenas de participación que hay dentro de un partido o dentro de un candidato político. Así que ustedes ya sabiendo esto, vamos a ver con la construcción de una imagen adentro de una campaña política, y es más que todo, como lo dice acá, una de las principales razones para el marketing político es muy importante es porque ayuda a construir la imagen del candidato o partido, la imagen de un candidato en crucial en la política, ya que los votantes tienden a votar por alguien que les parezca confiable y competente. Ojo con esto, nosotros tenemos que dar la imagen de ese candidato como un amigo más, como alguien que nos ha apoyado a nosotros o que de pronto nos ha apoyado, pero que nosotros mostremos esa imagen de confianza al votante, que mostremos esa imagen de que nosotros queremos dar esa persuasión de una manera constante. Esa constancia, ¿cómo la vamos a lograr? Haciéndonos amigos de ese candidato o ese partido político. ¿Cómo? Muy sencillo. Participando en las actividades que hayan del partido o del candidato. Haciéndonos ver. Participando en todas las actividades que hagan. Puedan ser deportivas, puedan ser de pronto de recolección de fondos, también pueden ser de pronto ambientales, culturales, incluso políticas. Van a haber muchas reuniones políticas que van a tratar de política. Entonces, ustedes pueden ir influyendo en la pensamiento de ese político para que se conozcan a sí mismo con él y ustedes vayan cogiendo esa amistad, ese cariño con el candidato, ese cariño con el partido, y así cuando ustedes tengan la propiedad de hablar de este candidato o ese partido, pues ya tengan toda la seguridad de poder contar quién es la persona o quién es el partido y ustedes realmente por qué les interesa apoyar a esta persona o apoyar a este partido. Así que van ustedes ajustándose, es un amigo más. O sea, ustedes a veces ven que el candidato está muy alto. Créanme, y les voy a dar recomendación desde un principio: si el candidato está muy alto, no vayan por ahí. Si el candidato no les da ni un saludo, no les presta mucha atención, así ustedes intenten varias veces como que ustedes están persiguiéndolo. No, si ustedes realmente lo persiguen de una manera muy constante y ustedes ven que no hay un resultado allí, no pierdan mucho el tiempo, literal. Les recomiendo que no pierdan mucho el tiempo ahí, porque literalmente ustedes necesitan un candidato que se pueda volver su amigo, que pueda estar a su lado
y que sepa que va a constar de que muchos años más, después de que ya haya logrado sus logros, usted siga con él. Créanme que los políticos que quieran ser candidatos es muy común que ellos sigan por muchos años en su trayectoria como carrera política. Y les voy a decir algo muy sencillo que ya me han dicho muchas personas en este camino. La política se hace con amigos. Amigos se hace esta política. Si ustedes no son amigos del candidato, de las personas que están alrededor del partido, no van a influir, no van a tener un comienzo muy bueno. Así que les recomiendo que desde el primer día uno vayan iniciando este camino. El marketing político puede ayudar a construir una imagen positiva de un candidato o partido a través de anuncios publicitarios, discursos, eventos públicos. También puede ayudar a difundir mensajes clave y destacar las fortalezas de un candidato o un partido. Ahora, ustedes ya sabiendo esto y un poco de cómo se maneja el desarrollo de los partidos políticos a nivel nacional, ya han visto que es muy constante la publicidad, tanto visual, en línea, en diferentes cuestiones. Ahora, no es la única forma de hacer publicidad. Una de las grandes formas más antiguas de hacer publicidad en temas de política es poder hacer y relacionarnos con temas públicos, poder participar en eventos públicos, crear nuestros propios eventos públicos y así poder atraer la audiencia para que pueda ver que nosotros estamos haciendo un cambio, estamos desarrollando una actividad constante. Cuando las personas ven que están transformando su comunidad, están transformando su barrio, están transformando su comuna, están transformando su ciudad, van a notar cómo usted va ganando una influencia dentro de esa comunidad y en pocas palabras, cuando ustedes ya tengan una comunidad bastante avanzada, esas personas van a ir a donde ustedes les digan. Literalmente, si van a votar por ese candidato, votan y no les van a decir por qué este no. Si ustedes hicieron un cambio, si desarrollaron un cambio en varias personas, créanme que va a ser una cuestión de tiempo para que ustedes logren esa influencia en estas personas y ustedes puedan estar tranquilos más adelante en que ustedes ya tienen su votación hecha. Dependiendo de las campañas que pasen, obviamente no dejando estas comunidades abandonadas, como pasa mucho, las dejan abandonadas, se fresquean mucho, pero eso es muy importante que las estén manteniendo activas constantemente, con constante apoyo. Bueno, entonces, vamos a seguir con lo que sigue, que es la estrategia de campaña. Sé que las estrategias de campaña son diferentes enfoques. Una estrategia de campaña está creada para que nosotros podamos tener una dirección a la hora de poder influir en los votantes. Está creada con un enfoque de metas para alcanzar. ¿Qué público queremos alcanzar? Y una de estas formas es las estrategias de campaña. Otra razón por la que el marketing político es importante es porque ayuda a desarrollar estrategias de campaña efectivas. Las estrategias de campaña son cruciales para ganar elecciones, ya que permiten a los candidatos y partidos llegar a los votantes de manera efectiva. El marketing político puede ayudar a desarrollar estrategias de campaña efectivas al identificar los problemas claves. ¿Se acuerdan que yo les he hablado mucho de este tema de identificar los problemas claves adentro de nuestras comunidades, adentro de nuestra misma familia y adentro de nuestra ciudad, de nuestra nación? Ustedes pueden iniciar desde lo más pequeño, que digamos que sea su alrededor familiar, ya pueden ir más arriba, que es su alrededor social, amigos, familiares más exteriores a los más cercanos, o sea, ya digamos segunda generación, primos, tíos, etc. Ya ahí sigue la sociedad, o sea, amigos del barrio, ya después ya sigue el barrio, ya sigue la comuna, ya sigue la ciudad, ya sigue después toda la nación. Ustedes pueden ver esas problemáticas y, como lo decimos aquí, problemas clave que preocupan a los votantes y diseñar mensajes y tácticas para abordar esos problemas. También pueden ayudar a identificar los grupos demográficos claves que son importantes para ganar elecciones. Cada pisco, mejor dicho, nada más claro que esto, en que ustedes cómo tienen que desarrollar la estrategia de apoyo a la sociedad desde un punto clave de marcar cuáles son esos problemas, la solución a los problemas y contárselos a la comunidad. Y si la comunidad no les copia, no importa, vayan solos, que en el camino se pega la comunidad. Y eso ya lo hemos visto bastante. En las calles hay locos y no me refiero a de pronto a los habitantes de calle. En la calle hay locos que literalmente
cogen una porción de su salario o de sus ganancias de sus empresas y pueden que den donativos de diferentes cosas como juguetes, comida, arreglos de zonas públicas. Esas mejoras las ve la comunidad. Y si ustedes de pronto graban esto, lo hacen identificar, pronto tienen una pauta con algún periódico, se van a hacer notar que ustedes son las personas que están haciendo el cambio real y que no están esperando, como la mayoría, en que el cambio sea por un candidato o sea por alguien. El cambio va primero por nosotros. Y créanme que acá en Colombia, de hecho, tuvimos un gran problema. Y es que las personas creían que por un candidato, que es nuestro presidente actual, que el cambio se formaba por un presidente, o que el cambio se forma por un congresista, o que el cambio se forma por un alcalde. Normalmente, esas son personas que tienen un equipo de trabajo bastante grande. Y si ese equipo de trabajo realmente no funciona correctamente con el presidente o con el senador o con el alcalde, con el gobernador, si ese equipo no funciona correctamente, no hay nada. ¿Y ustedes por qué les cuento esto? Porque realmente muchas personas votan por un cambio. El cambio no lo hacen unos pocos, lo hacen muchos. Y obviamente unos pocos, pero cuando hablamos de desarrollo social. Pero si tú quieres cambiar, no esperes a que alguien lo cambie por ti, cámbialo tú. Así que ese es el enfoque que quería mostrar y que ustedes pueden influenciar en muchos votantes que creen que un presidente va a cambiar la situación del país en menos de 4 años. No, salgamos de esa nube. Y listo, que podemos de pronto tener cambios radicales que puedan apoyar para un futuro. Muy raro pase eso, porque acordémonos que, más que todo hablando de la historia de este país, somos un país que lleva más de 200 años en un enfoque de derecha, y digámoslo así que en 4 años es muy común que lo construido por un gobierno sea destruido por el nuevo gobierno. Mayormente pasa eso, y más cuando llega un nuevo gobierno muy distinto al otro. Por eso es mejor a veces, incluso yo digo que es mejor votar por partidos de centro. Porque los partidos de centro no son muy extremistas en ni derecha ni en izquierda. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho extremismo, pues sencillamente no, si digamos que un día gana la izquierda y el otro gana la derecha, pues lo de la derecha va a destruir lo de la izquierda y la izquierda va a destruir lo que hizo la derecha. Y lo estamos comprobando hoy. Lo que en ese momento está creando la izquierda en el Estado es destruir todo lo que construyó la derecha. La ley 100, la ley de políticas, todo lo que construyó la derecha lo quiere acabar la izquierda. Y así mismo la derecha lo va a volver a hacer cuando vaya a poder de la derecha. Así sucesivamente es la historia. No somos un país muy enfocado en construir sobre lo construido. Normalmente somos creados en destruir lo construido y crear algo nuevo que mejore eso. Pero les digo la verdad, si ustedes realmente quieren un desarrollo real en una nación, lo mejor, o en su ciudad, o en su comuna, en su barrio, lo mejor es saber lo que ya está construido y cómo lo podemos mejorar. No destruir de pronto lo que ya está creado. Eso puede afectar mucho. De pronto destruir en algunas ocasiones cuando ustedes ven que realmente están haciendo una afectación a la sociedad. Esto depende de muchos factores que ustedes los van aprendiendo paso a paso. Ahora, el cambio de opinión. Factor súper importante para lograr votantes. Acá, si yo les digo, en toda la presentación, si hay un factor importante para que ustedes puedan hacerle creer a las personas por qué es importante votar. Porque es importante votar por el candidato que ustedes eligieron. Y porque es importante apoyarlos a ustedes para hacer esta parte. Así que les digo la verdad, pongan mucha atención aquí porque aquí les voy a dar muchos tips de cómo realmente podemos hacer que esa comunidad cambie de opinión. Cómo hacemos que nuestros votantes nos sigan y que podamos crear un cambio. Ahora, el cambio de opinión. El marketing político también es importante porque puede ayudar a cambiar la opinión de los votantes. En muchas elecciones hay gran número de votantes indecisos que aún no han decidido por quién votar. ¿Encuentran eso ahí, chicos? ¿Encuentran eso ahí? Miren, les voy a decir una cosa que muchos me han estado preguntando alrededor de mi carrera política. Joan, ¿cómo hago para que la gente me copie
y que me sigan a la hora que yo les diga por qué partido o por qué candidato votar. Normalmente nosotros perseguimos a esos votantes, pero créanme que lo mejor no es perseguirlos. Lo mejor es que nosotros realmente mostremos un cambio en nosotros. ¿Qué cambio estamos mostrando a real? ¿Qué cambio estamos mostrando en la comunidad? ¿Qué cambio estamos mostrando en el barrio? Por ejemplo, una de mis grandes razones por las que yo quise ver un cambio, no solamente en mí, sino en mi trayectoria política, fue crear una organización la cual me permitiera atraer más jóvenes que quisieran participar en política, y si esos jóvenes pudieran atraer otros jóvenes que pudieran crear actividades con ellos, las cuales sean educativas como esta, por ejemplo, también poder crear actividades sociales, ambientales, deportivas, culturales, de todo, para que podamos paso a paso ir apoyando a los jóvenes de la ciudad de Santiago de Cali. Ese fue un enfoque en el cual yo quise crear. Ustedes pueden crear también un enfoque parecido o diferente a este enfoque de crear una organización juvenil. Eso es lo que yo quise cambiar como persona. Joan Roa quiso crear este enfoque para poder dar esa diferencia que ha marcado que no había antes de que no se creara la organización Jóvenes Enfocados. Ese es un gran ejemplo que ustedes pueden crear para que sin necesidad de que ustedes busquen esos votantes, que rueguen por esos votos, las personas vean en usted una confianza, una ayuda, y algo que realmente importa es un liderazgo. Cuando ustedes ya tengan más presencia en los escenarios, presencia en las casas de amigos, ustedes vean por qué son importantes ustedes como personas, la gente viene sola, las personas vienen solas, porque usted les va a llamar la atención, porque usted va a ver que no es una persona al común, va a haber una diferencia entre los cantidad de números que hay en las calles. Ahora, ya les di el gran tip de cómo ustedes pueden cambiar esa perspectiva de la comunidad de afuera. Ustedes iniciando con un cambio. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer pasado mañana? ¿Qué vamos a hacer este mes? Eso es lo que desarrolla un verdadero cambio en la sociedad, y así las personas van a venir a ver qué está haciendo este loco, qué está haciendo este loco que les dije al principio por cambiar la comunidad, qué está haciendo este loco por cambiar las decisiones de nuestra ciudad, qué está haciendo este loco por ayudar a tal parte de la sociedad, sean personas habitantes de calle, sean personas, niños, infancia, sean de pronto personas mayores, sean de pronto de personas que a los empresarios de la ciudad, cómo están apoyando este loco a los empresarios de la ciudad, cómo está apoyando este loco de pronto, digámoslo así, a que muchas pequeñas personas que quieran iniciar con su emprendimiento puedan iniciar con su emprendimiento. Este loco cómo está ayudando a la juventud del país, este loco cómo está ayudando a las madres cabezas de hogar, este loco cómo está ayudando a las personas de LGBTIQ+, a estas comunidades. Este loco cómo está apoyando de pronto a los animalitos, a la naturaleza, a las religiones. Hay cantidades enormes de diferentes cuestiones y de comunidades que podemos apoyar, y ustedes pueden elegir la que más les guste. Ahora, el marketing político puede ayudar a cambiar la opinión de estos votantes indecisos a través de anuncios publicitarios, debates, eventos públicos. Ojo ahí. El marketing político puede ayudar a cambiar la opinión de esos votantes indecisos a través de anuncios publicitarios, debates y eventos públicos. También pueden ayudar a reforzar la opinión de los votantes que ya han decidido por quién votar. O sea, que tienes un amigo que dice, yo voy a votar por este, pero el día que llegan las elecciones realmente vota por el que te elegiste tú. Pasa y demasiado, créanmelo. Ustedes tienen que insistir hasta el último día, hasta que sea el 10 de octubre, por ejemplo, que son las elecciones que vienen. Hasta el último día ustedes van a decir y van a dejar bien en claro que yo voy a votar por este. Y créeme que es la mejor elección. Siempre con seguridad. Ahora, ustedes pueden crear adentro de su partido o con su candidato políticos eventos públicos en los cuales ustedes puedan decir al candidato, no sé, algún tipo de entrevista. Pueden hacer una entrevista al candidato, o también le pueden tener, decirle a la comunidad, bueno, ¿qué quieren solucionar con este candidato? Hagamos una lista de preguntas y las tienen listas para que cuando el candidato vaya, pues simplemente responda a las preguntas, y también va a ofrecer digámoslo así, lo que se ofrece siempre en las campañas, que son, su manual de campaña, que va diciendo todo lo que él propone para el cambio adentro de su candidatura, todas sus propuestas, él las va a decir, obviamente.
y ustedes pueden crear un evento bien bonito en el cual ustedes pues invitan al candidato. Normalmente pueden ser reuniones de 20 personas, de 30 personas, 40, todas las personas que ustedes quieran. Y así ustedes invitan al candidato, pueden tener una lista de preguntas y respuestas para que él responda. Y así mismo pues él va a contar quién es, va a contar qué propone y va a contar pues todo lo que es su trayectoria. Eso es lo que se ha hecho en la política años y años. Simplemente hay que seguirlo desarrollando, pero de manera profesional, pero con una comunidad que realmente no ha participado mucho en política y que es una comunidad que, por ejemplo, yo como adentro de jóvenes enfocados quiero impactar, que es la comunidad de juventudes. Una comunidad que vimos que es muy activa a la hora de pronto de salir a las calles, de combatir por sus derechos. Asimismo tenemos que tenerlos activos en las urnas, porque ahí es donde realmente se va a desarrollar algo. Y créanme que con un partido no se desarrolla un cambio. Para realmente desarrollar un cambio, como ya les dije, es con nosotros mismos. Ahora, diferencias. El marketing político también puede ayudar a diferenciar a un candidato o partido de sus oponentes. En muchas elecciones hay varios candidatos y partidos que compiten por el mismo cargo. El marketing político puede ayudar a diferenciar a un candidato o un partido de sus oponentes al destacar y fortalecer una única diferencia clave en política. Posición también puede ayudar a refutar los ataques y críticas de los oponentes. Aquí ya quiero introducir un poco el tema de Twitter, que es la red social donde esto más que todo se enfoca. Y les digo que la tarea que quiero dejar para esta capacitación es que el día de mañana, 16 de abril del 2023, todos tengamos Twitter. Si no saben cómo abrir un Twitter, obviamente les voy a dejar en YouTube un tutorial de cómo abrir Twitter. ¿Por qué es súper importante Twitter? Porque en Twitter normalmente se crean los debates políticos, se crean las opiniones reales. Y ustedes saben que en el país esto es súper importante. Así que si ustedes no tienen Twitter, créenlo. Porque en Twitter literalmente se va a ver mucho más lo que usted está haciendo en temas de sociedad y de política. Si un candidato está pidiendo apoyo por Twitter, hay que apoyarlo por Twitter. Retuitear, responder los tweets, crear tweets que apoyen al político o partido que ustedes estén apoyando. Fundamental, básico. Aquí pues también les quería pues, ¿cómo crear un Twitter? Muy sencillo, pues ya que estamos aquí en esta capacitación. Vamos a crear un Twitter. Vámonos a Twitter, Twitter Home. Y aquí va a haber una opción cuando ustedes entren a Twitter Home, que este es el link. Se los dejaré, obviamente. No me estarán viendo la pantalla porque me acabo de recordar que no están viendo toda la pantalla. Voy a dejar de compartir acá. Y voy a compartir más bien esta pestaña, una ventana. Listo. Aquí ya nada de lo que estoy compartiendo. Y este link pues se los dejaré obviamente acá adentro del chat. Y también se los compartiré en nuestro grupo oficial de WhatsApp. Para que lo tengan en presente, con ese link ya se pueden registrar en Twitter. Y por favor, Twitter, créanme, que es la mayor red social que nos puede apoyar en sistemáticas de política. ¿Cómo crear un Twitter? Lo más de sencillo. ¿No tienes cuenta? Vamos a darle en regístrate. Si ya tienes cuentas de Google, puedes registrarte con cuentas de Google, con cuentas de Apple. O puedes también crear una cuenta. Aquí puedes poner tu nombre, por ejemplo, Pepito. Puedes poner tu teléfono, mes de nacimiento, le das siguiente. O también puedes usar un correo en vez de tu número celular. Simplemente hundiéndole aquí. Y creas un Twitter. Lo más de sencillo. Es muy sencillo crear un Twitter. Es igual que crear un Facebook, crear cualquier tipo de cuenta en redes sociales. Importantísimo crear Twitter si vamos realmente a tener un enfoque y una influencia en política. Así que es más que todo eso, que tener siempre enfoque en Twitter. Si ustedes realmente quieren tener un desarrollo adentro de la política, un enfoque que pueda transformar su opinión pública adentro de las redes sociales. Digamos así, la que va más llamar la atención va a ser Twitter. La que más siempre va a llamar la atención va a ser Twitter. Nunca lo duden. Ahora, espero que ya para el 16, o sea, para mañana ya todos tengamos Twitter en esa reunión. Lo tengamos súper activo.
Después daré pautas, esta no es la capacitación para eso, pero daré pautas de cómo podemos mejorar en Twitter si ustedes quieren tener más seguidores, más interacciones. Voy a darme esas pautas. Tampoco es que sea muy profesional en Twitter, pero es muy básico, es muy parecido a todas las redes sociales. Más que todo, lo más importante es, obvio, la interacción. Poder constantemente, diariamente o por lo menos cada 2 días poder tener actividad, ya que son redes sociales que, como todas las redes sociales, necesitan actividad. Si ustedes no participan en las redes sociales, pues simplemente no existen adentro de esa red social. Ahora, pues ya pasando esa parte de las diferencias, de cómo nosotros podemos apoyar a este candidato, también quiero dar algunos tips antes de pasar con la siguiente, que es ya la conclusión. Que, chicos, si de pronto ustedes notan que sus amigos, familiares, ay no, ese candidato no me llama la atención, ese partido está muy malo, bueno, les voy a dar un tip muy básico para que ustedes hagan que estos votantes lleguen de una manera súper rápida. Ustedes van a decir por qué ese candidato a usted le parece que realmente va a influir en un cambio en la sociedad. Va a hablar desde usted, de su perspectiva visual, y cómo esto puede seguir engrandeciendo la ciudad, su barrio o su nación. Este candidato está haciendo esto. ¿Qué está haciendo tu otro candidato que quieres apoyar? Nada, nada, nada y nada. Con las acciones se demuestra lo real. Sencillo. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de lo que está haciendo nuestro candidato? Amigos, 2023, existen redes sociales. Nuestro candidato normalmente o partido político está teniendo que publicar diariamente todo lo que hagan. Proyectos de ley, apoyo en comunidades, apoyo de pronto en reformas, todo en redes sociales. Así que si ustedes tienen y quieren tener la vocería en decir qué está haciendo su candidato o qué está haciendo el partido que ustedes quieren apoyar, vean esas redes sociales de ese candidato, participen en las actividades que va a crear ese candidato o partido, no falten a ni una. ¿Por qué? Les voy a decir algo muy sencillo. Si ustedes realmente quieren tener un éxito a largo plazo con el desarrollo de su presencia política, presencia en que ustedes puedan influir y que puedan demostrar un cambio en su trayectoria de vida, nunca pueden faltar a esas actividades, a esas reuniones, a todas esas actividades que influyan en su punto de vista en el cual usted pueda encajar. Por ejemplo, dentro de la campaña del señor Rodrigo Salazar, que va a lanzar el Consejo de Santiago de Cali, tenemos un grupo de juventud, en la cual nosotros tenemos reuniones adentro de la campaña, pero estas reuniones están enfocadas en la juventud. A ver, si usted usted dice, yo pertenezco a la juventud, pues obvio, tengo que participar en las actividades de juventud. Ay, que yo pertenezco a un grupo de deportistas, tengo que asistir a las reuniones que tengan que ver con el deporte. Que yo pertenezco a un grupo de la comunidad LGBTIQ+, tengo que asistir a las actividades de las reuniones del partido o del candidato a las reuniones del LGBTIQ+. Y también con temas de personas de la tercera edad, adulto mayor. Que yo estoy en una fundación que conozco, que tengo un comedor comunitario, tengo que asistir a las reuniones que tengan que ver con el habitante de calle. Y si no hacen las reuniones, si no hay reuniones dentro del partido o dentro del candidato que ustedes quieren apoyar, que digamos que estos espacios no existen, ¿saben quién los tienes que crear? ¿Quién los va a crear? No los va a crear el partido, no los va a crear el candidato, ustedes los tienen que crear. Y si ustedes crean esos espacios donde no los hay, créanme que van a influir mucho más dentro del partido y dentro del candidato. Y dentro obviamente de esa comunidad que ustedes quieren representar, van a influir mucho más si estos espacios no existen y ustedes los crean. Ahora, para concluir, en conclusión, el marketing político es una herramienta importante para cualquier candidato o partido político que busquen ganar las elecciones. Ayuda a construir una imagen de un candidato o partido, desarrollar estrategias de campañas efectivas, cambiar la opinión de los votantes, diferenciar el candidato o partido de sus oponentes y mucho más. Esperando que este artículo haya sido útil para entender la importancia del marketing político y cómo puede ayudar a los candidatos y partidos a ganar las elecciones. Muy agradecido de que me hayan asistido a esta capacitación, a este espacio tan amable que quería tener con ustedes. Espero que muchas dudas las haya podido responder. Si no fui muy claro, pueden volver a ver esta capacitación. Está obviamente grabada, va a ser subida a mi canal personal en YouTube. Y obviamente les voy a compartir el link.
Si tienen dudas, preguntas, este es el espacio y si no las tienen en este momento a mi WhatsApp, se los voy a dejar acá en el chat, en el cual pues me pueden contactar cuando lo más lo necesiten y les dejaré toda la información que ustedes estén requiriendo para sus actividades políticas, actividades sociales y recorrido adentro de su material. Como siempre les recuerdo, invitar siempre a nuevos amigos a estos espacios de capacitación. Uno o dos amigos nuevos pueden ayudarles muchísimo. Así que, y también ustedes van mejorando adentro de obviamente de la organización y de todo lo que tenga que ver con los partidos que ustedes quieran apoyar y el candidato que ustedes quieran apoyar. Siempre sumando uno tras uno, se va sumando una trayectoria gigante como una bola de nieve. Pequeña se va transformando en algo gigantesco. ¿Alguna pregunta, duda, cuestión? Estoy aquí para ustedes. No, todo está súper claro, muy interesante. De pronto por ahí se nos quedó el voto de opinión. A ver, ¿tú qué opinas al respecto? Precisamente las redes son para eso, para que compartamos nuestra opinión y eso de alguna manera ayudar a nuestro candidato que vamos a apoyar. Exacto, doctora Nora. Ese voto de opinión, como les digo, se logra mucho por Twitter. Twitter es una de las bases fundamentales para el voto de opinión. Muchas personas votantes, o sea, estoy hablando, miren, les voy a decir una cosa. Puede haber TikTok, puede haber Instagram, puede haber WhatsApp, pueden haber todas estas redes sociales, pero realmente la gente que va a votar allá afuera es la que utiliza Twitter. Normalmente eso estadísticamente está comprobado, que las personas que utilizan Twitter de manera crítica y de manera constructiva son las que realmente van a votar, más que en cualquier otra red social, más que en Facebook, más que en Instagram, porque Twitter es una red social donde están personas que realmente ven ese cambio, ven esas perspectivas digamos, de diferentes formas. Así que créanme que si ustedes se enfocan en Twitter y quieren lograr un voto de opinión rápido y fácil, si se enfocan en Twitter, lo van a poder lograr muy sencillamente. Porque Twitter, las personas que realmente van a votar a las calles y que de pronto van a influir que usted va a influir en ellas, van a ser en Twitter. Muy, muy importante eso. Así que ya saben, espero que para mañana ya todos aquí tengamos Twitter y podamos iniciar. Obviamente les mandaré videos a YouTube, de YouTube, nuestro WhatsApp oficial, de cómo poder dar esos primeros pasos en Twitter, qué podemos empezar a publicar, qué es lo importante, cómo hacer un retweet, cómo responder un tweet. Todo eso se los voy a mandar para que siempre lo tengan en cuenta y puedan convertirse en unos tesos en Twitter y así poder lograr ese voto de opinión. ¿Alguna cosa más? ¿Duda? ¿Pregunta? No, nada, súper, simplemente agradecerte por el espacio y qué bueno sería que recomendación para los que estamos conectados es de que utilicemos este espacio precisamente para soltar esa lengua, de alguna manera de pronto no es la más indicada, pero para que entre nosotros mismos empecemos a dialogar, a hablar de los temas que en este momento están en contradicción y utilicemos ese espacio para que cada uno de nosotros podamos interactuar. Exactamente, doctora. Doctora Nora Elena, está en toda la razón. Me están diciendo por el chat que les gustaría una capacitación en Twitter. Me gustaría hacer una capacitación en Twitter si así lo desean, pero voy a poner una condición. Todos los que estamos aquí, para que hagamos bien y que nos haga súper bien la capacitación en Twitter, podemos invitar así sea un amigo, va a ser virtual, así que se les va a facilitar mucho más. De pronto puede ser para el próximo sábado, si todo sale bien, estaría bien para esta misma hora, dentro de 8 días, invitar a un amigo que pueda participar de esta capacitación en Twitter. Voy a hacer el flyer obviamente para que ustedes lo puedan reenviar o poner en sus estados en todas las redes sociales y que podamos tener una capacitación en Twitter que va a marcar la historia de nuestra organización. Así que esas son las condiciones, traigamos un amigo más, una amiga más, cualquier persona y asimismo obviamente compartir el flyer que ahorita mismo voy a hacer para dentro de 8 días a la misma hora. Estaría muy feliz de poder hacer esa capacitación. Súper chévere, claro que sí. Bueno, yo no sé nada de Twitter, soy toda franca y sincera. Bueno, entonces vamos iniciando paso a paso, no pasa nada, todos somos nuevos en algo y todos los días estamos hechos para aprender. Así que, si no hay ninguna duda o pregunta más, ya sabemos, dentro de 8 días tenemos capacitación en Twitter.
Y para mí fue un gusto poder estar aquí con ustedes y pues obviamente les compartiré más tarde la grabación de esta capacitación tan excelente que tuvimos el día de hoy, 15 de abril del 2023. Fue un gusto estar aquí con ustedes, Dios los bendiga y nos vemos en un siguiente espacio más de esta hermosa organización de jóvenes enfocados.